Después de 7 años de estudios en el seminario, Joseph Gardner estaba a minutos de tomar sus votos sagrados como sacerdote católico. La gran catedral estaba llena de familias orgullosas, mientras el obispo comenzaba la ceremonia de ordenación. Rex, el querido Golden Retriever de la iglesia, siempre había estado tranquilo durante los servicios. Pero cuando Joseph se adelantó para recibir su bendición, la reacción del perro dejó a todos sin palabras. Las campanas de la catedral sonaron mientras Joseph Gardner estaba en la sacristía, ajustándose su alba blanca. 7 años de estudios en el seminario habían llevado a este momento. Sus manos temblaban mientras se miraba en el espejo. Hoy se convertiría en sacerdote católico. Las familias llenaban cada banco en la catedral. La madre de Joseph se sentaba en la primera fila, los ojos brillando con lágrimas. Había esperado este día desde que Joseph nació, recordando la promesa desesperada que había hecho años atrás. 8 seminaristas se formaron en el pasillo. Joseph tomó su lugar entre ellos, tratando de calmar su respiración. La música del órgano comenzó, señalando el inicio de la misa de ordenación. La procesión se movía lentamente por el pasillo. Rex, el perro de terapia Golden Retriever de la iglesia, yacía tranquilamente afuera de las puertas de la catedral. El perro había estado en la iglesia por 2 años, dando consuelo a los feligreses. Era conocido por su naturaleza gentil y su habilidad intuitiva para sentir cuando alguien necesitaba consuelo. Mientras los seminaristas se acercaban al altar, Rex levantó la cabeza. Sus orejas se alzaron y comenzó a moverse incómodamente. Un gemido bajo salió de su garganta. El obispo Matthews comenzó la ceremonia con solemnidad practicada. Había realizado docenas de ordenaciones a lo largo de su carrera. El primer seminarista se acercó al altar. El obispo Matthews puso sus manos en la cabeza del joven, hablando las palabras antiguas. Los gemidos de Rex se volvieron un poco más fuertes. Uno por uno, los candidatos se adelantaron. Con cada ordenación, Rex se volvía más agitado. Sus suaves gemidos se convirtieron en gruñidos apenas contenidos. La hermana Margaret había trabajado con el perro de terapia por meses y nunca había visto tal comportamiento durante un servicio. El quinto y sexto seminarista completaron sus ordenaciones sin incidente. Joseph observaba desde su lugar en la fila. Algo se sentía mal. Rex de repente se puso de pie. Su cola estaba rígida, su cuerpo tenso. ¿Qué estaba viendo Rex que nadie más podía detectar? Joseph se adelantó. Sus piernas se sentían inestables. El obispo Matthews le sonrió calurosamente, habiendo conocido a la familia de Joseph por años. El obispo alzó sus manos, preparándose para realizar el ritual sagrado. Fue entonces cuando Rex explotó en acción. El Golden Retriever atravesó las puertas de la catedral, corriendo por el pasillo a toda velocidad. Su ladrido resonó en el techo, ahogando la música del órgano y conmocionando a la congregación. Jadeos se extendieron por la multitud. Joseph se quedó paralizado por el shock. La hermana Margaret corrió tras el perro, agarrando la correa de Rex y tirando con toda su fuerza, pero el perro estaba determinado. Se esforzó contra su agarre, sus ladridos volviéndose más intensos. El obispo Matthews retrocedió, confusión y preocupación en su rostro. En todos sus años de servicio, nunca había presenciado tal interrupción. La congregación observaba en silencio aturdido, mientras la hermana Margaret finalmente logró arrastrar a Rex lejos del altar. La hermana Margaret se disculpó profusamente mientras tiraba a Rex hacia la salida. Una vez afuera, la hermana Margaret rápidamente aseguró la cadena de Rex detrás de la rectoría. El obispo Matthews intentó restaurar la atmósfera sagrada. Respiró profundo
y sonrió de manera tranquilizadora a Joseph, quien se veía pálido y sacudido. El obispo alzó sus manos una vez más, pero los ladridos atronadores de Rex estallaron desde afuera, penetrando las paredes gruesas. El sonido era tan fuerte que hizo la concentración imposible. La congregación se movía incómodamente. La madre de Joseph se inclinó hacia adelante, su rostro mostrando preocupación. El obispo Matthews se acercó a Joseph discretamente. Preguntó si Joseph tenía alguna idea de lo que podría estar causando el comportamiento del perro. ¿Necesitaba Joseph confesar algo antes de tomar sus votos? Joseph sacudió la cabeza enfáticamente, ojos amplios con aparente confusión. Insistió que no tenía idea. Su voz tembló mientras hablaba. Después de varios momentos, el obispo decidió continuar, esperando que el perro se calmara. Pero en lugar de proceder con Joseph, el obispo Matthews tomó una decisión inusual. Pidió a Joseph que se hiciera a un lado temporalmente mientras completaba la ordenación del seminarista restante. La congregación observaba con malestar creciente mientras Joseph se alejaba del altar. El octavo seminarista se adelantó y recibió su bendición sin incidente. Ahora era tiempo de regresar a la ordenación de Joseph. Joseph se acercó al altar por segunda vez, su rostro pálido y demacrado. Mientras Joseph se arrodillaba ante el obispo Matthews, los ladridos de Rex alcanzaron un crescendo ensordecedor. El sonido era tan intenso que parecía sacudir los cimientos de la catedral. El obispo Matthews sintió un escalofrío recorrer su columna vertebral. En sus décadas de servicio, había aprendido a confiar en sus instintos, y cada instinto le decía que algo estaba terriblemente mal. El obispo tomó otra decisión sin precedentes. Pidió a Joseph que lo acompañara a su oficina privada. En su oficina, el obispo Matthews explicó que en todos sus años realizando ordenaciones, nunca había encontrado algo como esto. El obispo preguntó otra vez si Joseph tenía algo que confesar. Joseph mantuvo su inocencia, insistiendo que no tenía secretos y no tenía idea de por qué Rex se estaba comportando extrañamente. De repente, el grito de una mujer atravesó el aire desde el interior de la catedral. Ambos hombres corrieron de vuelta hacia el santuario principal. Lo que encontraron hizo que el obispo Matthews se detuviera en seco. Rex había logrado liberarse de sus restricciones. El Golden Retriever estaba dentro de la catedral, arrastrando a una mujer joven por su zapato, mientras la hermana Margaret desesperadamente trataba de alejarlo. La mujer parecía angustiada y lloraba, tratando de liberarse. Tom, el guardia de seguridad de la iglesia, se acercó al obispo Matthews con una expresión preocupada. Explicó que durante los últimos meses había notado a Joseph y esta mujer joven juntos en múltiples ocasiones. Tom se preguntaba si había algo que el perro había visto que nadie más sabía. El obispo Matthews sintió su corazón hundirse mientras las piezas comenzaron a encajar. El comportamiento extraordinario de Rex de repente tenía perfecto sentido. El perro había estado tratando de prevenir que Joseph tomara votos basados en engaño. El obispo pidió tanto a Joseph como a la mujer joven que vinieran a su oficina inmediatamente. La hermana Margaret finalmente logró calmar a Rex. En la oficina, Joseph y la mujer joven se sentaron cerca uno del otro, sus ojos llenos de culpa y miedo. Bajo el interrogatorio gentil pero firme del obispo, la mujer joven se quebró completamente. Las lágrimas corrían por su rostro mientras revelaba la verdad que Rex había detectado de alguna manera. Su nombre era Eve, y ella y Joseph habían tenido una relación secreta por más de 2 años. Se habían conocido durante el trabajo pastoral de Joseph, y lo que comenzó como amistad había florecido en amor profundo.
Eve explicó que Joseph le había dicho que nació prematuro y los doctores no estaban seguros si sobreviviría. En su desesperación, su madre había prometido que si su hijo vivía, lo dedicaría a servir a la iglesia. Joseph había crecido sabiendo sobre este voto, pero nunca había sentido verdaderamente el llamado al sacerdocio. En cambio, había planeado servir por exactamente 10 años, lo suficiente para honrar el voto de su madre mientras ganaba dinero para su futuro con Eve. Su plan secreto había sido dejar el sacerdocio después de una década. Él y Eve entonces serían libres de casarse y comenzar la vida que ambos realmente querían. Joseph se había convencido de que este arreglo satisfaría a todos, pero Rex había detectado el engaño. El obispo Matthews estaba decepcionado por el engaño, pero podía entender la situación imposible. El obispo hizo varias llamadas telefónicas. Primero a la madre de Joseph, luego a miembros del consejo diocesano. La madre de Joseph llegó en minutos, su rostro marcado con lágrimas. Cuando aprendió la verdad, estaba devastada. Nunca ya había tenido la intención de que en su promesa desesperada atrapara a su hijo. El consejo diocesano se reunió esa tarde. Después de horas de discusión y oración, llegaron a una decisión compasiva. Dadas las circunstancias, la iglesia liberaría a Joseph de su compromiso. Joseph sería libre de continuar su relación con Eve y encontrar su verdadero llamado. 6 meses después, Joseph y Eve se casaron. Rex asistió a la boda y esta vez permaneció perfectamente calmado durante todo el servicio. ¿Qué habrías hecho si hubieras estado en la posición de Joseph, dividido entre la obligación familiar y la felicidad personal?